A que abramos las Sagradas Escrituras y estemos atentos al consejo de la palabra del Señor Jesucristo de esta tarde. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 23, versículo número 3. Salmo 23, versículo número 3, con la ayuda del Señor Jesucristo. Y vamos a ver hoy un beneficio más de las ovejas del buen pastor. Un beneficio más de las ovejas del buen pastor. Y lo vamos a encontrar en la primer parte de este versículo. Lo leo todo el versículo y después nada más vamos a repetir la primera línea de este versículo. Dice Salmo 23:3: confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y podemos decir todos juntos la primera parte. Dice: confortará mi alma. Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Dios les pague a la reverencia a la palabra del Señor Jesucristo. Y les invito que estemos atentos. El título del mensaje de esta hermosa tarde tiene por título: la restauración del alma, beneficio de las ovejas. Restauración del alma, beneficio de las ovejas. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, como dice la palabra del Señor, comienza con la primer parte: confortará mi alma. Y ahí nos vamos a situar en el mensaje de este día. Y quiero que pues hoy veamos el trasfondo de la palabra confortar nuestra alma, desde la perspectiva que el autor realmente quería traernos. Lamentablemente hay muchos versículos de la palabra de Dios que cuando se traducen se pierde una parte importante de la esencia, del corazón del autor. Y no hablo de David particularmente, sino estoy hablando aún del Espíritu Santo, quien es el autor intelectual de esta obra majestuosa que es el Salmo número 23. Quiero introducir en esto hablando de una manera rasa. Cuando hablamos de restaurarnos, de confortar nuestra alma, yo creo que la palabra confort puede traernos, incluso si yo les digo, miren, vamos a viajar con confort, podemos imaginar que vamos a ir cómodamente. Con espacios amplios, con lujo, de una manera muy satisfactoria. Si les puedo decir que vamos a vivir de una manera confortable, estamos hablando que igual nuestra vida va a ser pues en una casa muy bonita, con ese lugar que cuando llega uno se siente en calma, se siente en paz, donde no faltan los servicios. Y todo esto nos puede llegar cuando nos llega la palabra confort. Y cuando dice confortará mi alma, podemos entender que hay un efecto positivo en el alma de las personas cuando el pastor está trabajando con estas ovejas. Sin embargo, hay algo, un sentido profundo en todo esto. Miren, hay algo curioso con la palabra confortará mi alma. Si usted la busca en toda la Biblia, la misma frase, que usted busque la frase igual, en otra parte de la Biblia, confortará mi alma o conforta mi alma, nos vamos a dar cuenta que no existe otro versículo que lo mencione igual. Pero hoy yo quiero que hagamos un pequeño, muy sencillo, no extenso, pero un sencillo viaje a través de las Escrituras,
pero no mirándolas desde su original, desde la traducción, sino mirándola desde la parte original de sus palabras. Y nos vamos a llevar una preciosa sorpresa de que la Biblia, más de una vez, en sus palabras originales, estaba diciendo que el Señor confortará nuestra alma. Y podemos mirar cómo a través de las Escrituras ha habido eso, ese consuelo, pero ese efecto que a lo que se ha traducido como confortar, realmente nos quiere llevar a algo no pequeño, no algo pasajero como es simplemente un confort, sino algo, una obra todavía más grande. Las palabras con las que se expresa esta primer línea en su original, donde dice que nosotros podemos leer, confortará mi alma, en el original hebreo se dice, Nepesh Shuv, o Shuv Nepesh, Shuv Nepesh. Nepesh es lo que se ha traducido como alma, y Shuv lo que se ha traducido como confortar. Pero las palabras, cuando vemos qué significa Nepesh o Nefesh, es en sí de lo que esta palabra en otras partes, aún de la Biblia, se ha traducido como alma, vida, persona, ser viviente. Y cuando habla de alma o la palabra nefesh, no está hablando del ser, la esencia de nosotros que va a estar en la eternidad, sino está hablando en la esencia plena de nosotros como nuestra vida, como nuestra existencia, como lo que somos, un ser vivo, un ser viviente. Pero que este ser viviente tiene una capacidad de seguir viviendo aún después de este plano terrenal. Nefesh quiere cautivar nuestra atención para decir que es nuestra vida, pero nuestra vida en el término total, es decir, terrenal y eterno. Nefesh quiere decirnos un ser viviente, pero cuando nos dice confortará mi alma, está hablando de ese ente total que ha de cubrir nuestra vida pasajera en este mundo, pero también cuando crucemos y transitemos después de este marco terrenal. Nefesh en esta frase se acompaña por la palabra Shuv, la cual en nuestra Biblia ha sido traducido como confortará. Shuv, entre otras maneras que se traduce, una de ellas es confortar. En la mayoría de las veces, escuche bien, la mayoría de las veces en la Biblia no significa confortar. De hecho, es muy pocas veces en la Biblia en que Shuv se traduce como confortar. En la gran mayoría de las veces en las cuales encontramos Shuv en la Biblia, que escuchen, no son pocas, son más de 1000 veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra Shuv. Y de estas 1000 veces se ha traducido como, escuche, volver, regresar, vuelve, restituir, restaurar, devolver, regresar, pero regresar en un estado, al estado inicial, a restaurar, a reparar. Eso significa Shuv. Y si ahora nosotros vemos la palabra, está diciendo que Shuv, esto que hemos visto como confortar, nos está diciendo que el buen pastor, cuando dice confortará, realmente nos está mostrando solo una pequeña parte
de lo que se refiere Shuv. Shuv no solamente es confortar, eso es solo una parte, porque Shuv integra todo lo que es reparar, regresar. Pero es como cuando le ponemos a algo que ya está atrofiado, cuando la máquina ya su sistema no da más y lo reseteamos para que vuelva a comenzar y empiece a mejorar. Eso es como lo que pudiese decir de Shuv. Y el buen pastor está diciendo que él quiere a nuestra alma restaurar. La quiere volver a su origen, al punto inicial. A ese punto que cuando dice, y lo crió a su imagen y semejanza. Y dígame si esto no es un beneficio. Cuando hablamos de confortar el alma y el corazón, integra la forma de vivir de una manera nueva. Es la oportunidad que muchos pudiésemos buscar. ¿Sabe? El día que estén las almas delante del tribunal del Señor, todos aquellos que no decidieron hoy en vida aceptar al Señor Jesucristo, muchos estarán pidiendo otra oportunidad. Muchos estarán pidiendo otra forma para volver, para salvarse, pero ya la habrán perdido porque la oportunidad es aquí. Y el Señor Jesucristo está dando esa otra oportunidad y lo que está diciendo, mis ovejas, esas que están escuchando mi voz, yo voy a confortar su alma, yo voy a Nefesh, Shuv, yo voy a volver a su alma, voy a hacer que su alma vuelva. Y esto fue algo que vivió Ruth y su suegra Noemí. La palabra de Dios nos narra que tanto Ruth como Noemí padecieron un momento difícil. Padecieron un momento difícil en su vida, en su corazón, porque las circunstancias no les habían favorecido. Y yo creo que hoy por hoy, la vida de muchas familias se puede equiparar a la vida de Noemí. Noemí fue una mujer que debido a las circunstancias que se estaban viviendo en la tierra en donde ella vivía en Belén, y su esposo salieron, Elimelech y Noemí salen de su tierra de Belén, y consideran los estudiosos que ellos tuvieron que salir porque había hambruna en los tiempos de los jueces. El libro de Jueces que usted ve en la Biblia, en esa época se desarrolló la historia del libro de Ruth. Y salió Noemí con su esposo a Moab. Y en aquella tierra, ella y sus dos hijos, Mahalón y Chelión, salieron como familia. Pero la tragedia los visitó. Murió primeramente Elimelech, dejando viuda a Noemí. ¿Cómo fue? No lo sabemos. Mahalón y Chelión encontraron el amor de su vida. Se casaron. Mahalón fijó sus ojos y se unió a Ruth. Y Chelión con Orfa. Parecían que las cosas, aunque eran difíciles en ese momento, podían volver a surgir. Noemí tenía la oportunidad y la esperanza de que sus dos hijos vieran por ella. Pero esta esperanza se vio desmoronada y cayó frente a sus ojos, así como hoy en día muchas familias se desmoronan, y no por problemas internos, sino porque la situación externa los ha separado.
Y así le pasó a Noemí. Primero su esposo Elimelec, después sus 2 hijos también murieron. Imagine la tristeza de Noemí, haber perdido a su esposo y a sus 2 hijos. Así como hoy, que muchas familias quedan deshechas, en donde ya ha muerto el padre, en donde ya han muerto los hijos, y se siguen por causa de la pandemia. Algo así había vivido Noemí. Y es ahí en donde tenemos que nosotros mirar su situación y darnos cuenta que no era fácil, que no era algo sencillo de poderse vivir. Emocionalmente ella estaba destrozada. Tristemente, Noemí esos días fue pastoreada y bebió de las aguas amargas, al grado que ella, cuyo nombre tiene un significado completamente diferente, que es dulzura, que es confort. De hecho, la palabra Noemí significa placentero. Ella muda su nombre y dice: ya no me llamen más así, ahora seré Mara. Y la tristeza la embargó, al grado que le dijo a sus nueras: miren, hijas, ustedes todavía están jóvenes, tal vez puedan regresar allí a sus casas con sus padres y puedan encontrarse un marido, porque conmigo no tengo más que ofrecerles. Yo regresaré a Belén y ya Dios proveerá. Orfa consideró las palabras de Noemí y se despidió y se fue. En cambio, Ruth, al ver la situación de su suegra, le dijo con todo el corazón, y le dijo: no, yo no te voy a dejar, yo voy contigo. Ruth no era israelita. Ruth venía de un pueblo extranjero. Y ella en ese momento dijo: yo voy a ir contigo, y tu pueblo será mi pueblo. Ya seré ahora yo israelita, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y la acompañó, y cuando llegaron a Belén conocemos parte de la historia de Ruth, y nos dice que prácticamente andaban en la mendicidad. La gente que los miraba decía: pobres mujeres, no hay hombre que les sustente. Ruth tuvo que empezar a recoger espigas que quedaban en el camino para sustentarse. Mas Dios veía esta situación y puso en el corazón de un hombre que vivía allí: Booz. Él volteó y miró y halló gracia, y ahora ya no solamente dejaba las espigas que escapaban de la cosecha, sino aún a propósito, para sustentarle, él ponía más y más para que llevara más sustento a su casa, porque él había notado que aún a su suegra Ruth le llevaba, y había hallado gracia ahí Noemí y Ruth delante de Dios y delante del pueblo. Un día se entrevista con Booz, comienzan a platicar y se dan cuenta de toda la situación con Noemí. Noemí le dice: ¿qué crees? Que Booz es nuestro pariente. Él es parte de la familia. Él es parte de la familia de Elimelec. Es a saber, Elimelec era su suegro. Y dice: él es parte de la familia de Elimelec. ¿Y sabes qué significa esto? Ruth no entendía, porque ella no era de ese pueblo. Y le dice: él es nuestro Redentor. ¿Cómo? Sí, porque la ley determina que si tú quedas viuda, los hermanos de tu esposo tendrán que sostenerte y mirarte para que tú no mueras, para que tengas lo necesario.
pero al no tenerlo, tendrá que ser otro familiar el que nos ayude. Dice, y vos es nuestro familiar. Idean un plan y lo conoce. Vos al final de cuentas se agracia de Ruth y le dice, mira, yo estoy dispuesto a hacerlo. He mirado que eres una mujer virtuosa y yo te voy a redimir. ¿Sabe qué significaba redimir? Que todas las deudas que tenía ella las iba a pagar él. Pero no solamente eso, sino que las tierras que les habían pertenecido a su familia, vos las iba a tener que recuperar, porque la tierra no se vendía, era parte de su heredad. Entonces él tenía que pagar las deudas y recuperar la heredad de la familia. Y esto simbolizaba un gasto importante. Vos le dice, sí lo voy a hacer, pero hay otro familiar del cual no hay nombre. Dice, si él no quiere, entonces yo lo haré. El otro, al ver la situación, dice, no, yo no puedo porque voy a comprometer mi capital. ¡Ay, qué gran gozo! Porque cuando escucha Ruth de las palabras de Boaz, dice, muchos pudiéramos hoy estar viviendo situaciones como las de Ruth, como las de Noemí, estar viviendo una condición de vida en la cual muchos se sienten o nos sentimos desamparados. Muchos se sienten o nos sentimos solos, como si algo simplemente nos hiciera falta. Las condiciones de este mundo nos han dejado desamparados. Las condiciones actuales de la pandemia nos dejan descubiertos. Aún muchos hemos perdido seres queridos. Muchos han perdido a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos. Aquellos de los cuales muchos hubiesen pensado, ellos son los que van a ver por mí cuando sea grande. Será mi compañero de vida, será mi compañera de vida. Y se han dado cuenta que ahora estamos solos. Muchos en un intento en la vida parecieran tenerlo todo en la economía, en la vida práctica, pero emocionalmente están vacíos, están solos. Y es aquí donde el Señor llega como ese Redentor para pagar por todas nuestras deudas, por nuestros pecados, para pagar por todo aquello que nos falta, por todo aquello que cometimos, por la deuda que teníamos que pagar por nuestro diario vivir, el cual viene hoy y como pastor, Él viene para pagar todo esto. Y es allí donde entra y dice, confortará. Así como esas mismas palabras que le decían a Noemí, Él será el que redima, Él será el restaurador de tu alma. Y ahí conocemos, nos damos cuenta que la historia de Ruth, Boaz, es tipo y figura de Jesucristo. No por nada, un Boaz es el tatarabuelo de David. De él viene la familia de David y sabemos que el Señor Jesucristo viene de ese mismo linaje. Aún podemos notar cómo Ruth, cómo Noemí, hablando conforme a la carne, fueron familiares directos de Jesucristo. Y eso nos hace ver que la restauración viene desde allá. Y eso nos hace ver que ese consuelo al alma, esa restauración en nuestra vida, que no es solamente temporal, sino es para siempre, está presente
desde mucho, mucho antes. Y hoy es ahí el momento en el cual, así como Noemí se acerca, como Ruth se acercaba a vos, hoy nosotros nos acerquemos al Señor. Y así como vos cobijaba a Ruth y por ende también a Noemí alcanzaba ese cobijo, es conveniente que nosotros también nos acerquemos al Señor y alcancemos ese cobijo. Y aún nuestras familias lo alcanzarán. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa restauración, el Shuv Nefesh, la restauración del alma, es para cada uno de nosotros que le busca. Cuando la Biblia dice Nefesh, otra manera que se traduce Nefesh es garganta. Dirá que tiene que ver garganta con alma. Bueno, es la metáfora de la garganta, porque de la garganta pasa nuestro aliento. Por la garganta pasa el alimento, por la garganta pasa el agua. Y es ahí donde, por eso vemos al buen pastor, primero llevando a sus ovejas y las pastorea por las aguas, por ríos tranquilos, apacibles, por donde están los mejores pastos, y aún allí también las lleva a descansar. Y es ahí donde esa alma se sacia del bien de la boca del Señor. Ahí es donde se sacia, y por eso los salmistas no dejaban de expresar Nefesh. Salmo 107:9 dice: porque sació al alma menesterosa, llenó de bien al alma hambrienta, porque sació el Nefesh que necesitaba. Llenó de bien el Nefesh hambriento, así como el alma, el cuerpo hambriento de Ruth fue saciado, así el Señor lo sacia, ese Nefesh, esa garganta, aún de esa sed, como lo dice el Salmo 143:6, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Las almas sedientas, como esa tierra sedienta y transida que necesita del agua, de esa agua sedienta. Así nuestra alma sedienta, como esa garganta que pide. Muchos hoy necesitamos que el alma nuestra vuelva. Como dice el Salmo 23, vuelve el alma o conforta el alma. Recuerde que Shuv, dentro del significado amplio, es regresar y volver. Y muchos necesitamos que nuestra alma vuelva. Esa expresión de tranquilidad, de paz, de reposo. Vuelve el alma mía. Decía y dice en los Salmos: vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque tu Señor te ha hecho bien. Dice la palabra del Señor Jesucristo: tu palabra, tu ley perfecta que vuelve al alma. Habla de la palabra de Dios que hace volver al alma. Y mire, son las mismas, exactamente las mismas palabras que dice el Salmo 23. En su original está diciendo: Shuv Nefesh, vuelve al alma, su palabra. Cuando así como vos llamaba a Ruth y le decía: ven y vuelve por más. Y ella volvía y volvía por más trigo. Hoy así nosotros vamos al Señor y vuelve el alma a nosotros. Vuelve esa paz, ese refugio. Aun cuando nos sintamos morir, hermanos. La Biblia dice esa frase: Shuv
nefesh, en uno de los milagros que hizo Elías. La mujer viuda, cuando su hijo muere, dice la palabra de Dios que llegó Elías y el alma volvió a ese niño. Shuv nefesh, vuelve al alma. Y aun cuando nos sintamos morir, y aun cuando nos sintamos, hermanos, de la peor forma, de la menor manera, nosotros pequeños, inútiles, ahí el Señor vuelve al alma. Por eso las ovejas del Señor, es necesario que hoy nos acerquemos, porque el Señor es nuestro todo, es nuestro Redentor, el que vuelve al alma, el que va a pagar por todo. El Salmo 116, con el cual hoy comenzamos, incluye también esta frase que está en el Salmo 23. Shuv nefesh, en el versículo 7. Pero el contexto de este salmo habla de alguien, de una oveja que estaba necesitada, de una oveja que ama a su Señor. Y dice este salmista unas palabras sinceras, como una carta a su Señor, como una carta a su pastor. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Invocaréle por tanto en todos mis días. Rodeáronme los dolores de la muerte, me encontraron las angustias del sepulcro. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: libra ahora, oh Jehová, mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sinceros. Estaba yo postrado y salvóme. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Shuv nefesh, a tu reposo. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Conforta mi alma a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de desbarrar. Este autor desconocido del Salmo 116, él expresaba ese encuentro en el cual él se encontraba igual, en un borde de la muerte. Se encontraba en el momento peor. Y es ahí que como aquel ciervo que brama en el desierto, bramando por las aguas, comenzó a clamar. Y allí lo encontró el buen pastor y clamó. Y él dice: amo a Jehová porque ha oído. Hoy el Señor está dispuesto a escucharle si tú le clamas. Si tú tienes esa necesidad, si necesitas que tu alma vuelva a ti, si necesitas que sea confortada, que sea abrazada por la presencia del Todopoderoso, hoy es momento de decirle y clamarle, así como este autor decía: oh, yo amo porque Él me escuchó, porque Él me oyó. Me rodearon los dolores de la muerte y Él me oyó. Y dice: vuelve, oh alma mía, y no a cualquier lugar, a tu reposo. A tu reposo. Él la ha redimido. Él ha de regresar a ese estado inicial, a ese momento que el cual dijo: a mi imagen y semejanza los crié, los formé y los hice. Para honra y gloria mía los crié, los formé y los hice. Allí es a donde Él nos quiere llevar.
ya por concluir con este mensaje, me recordaba de una alabanza, un canto que expresa en varias palabras lo que sintió este hombre cuando volvía el alma suya. Y de una manera poética este canto dice: como lluvia en tierra seca, como un rayo de luz de repente en la oscuridad, como un hombre cautivo, dice, en cadena perpetua, y una mañana escucha que le dicen: te doy libertad. Como estar en el abismo más hondo y en unos segundos después sobre las nubes volar. Ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Así el Señor es la esperanza para muchos. Hoy en esas almas, en estas vidas necesitadas, no sé cuál sea nuestra necesidad, no sé cuál sea nuestra situación, la cual estemos viviendo, la cual estemos pasando. Pero definitivamente tenemos que hoy acercarnos al Señor. Él es ese rayo de luz en la oscuridad, es esa lluvia en la tierra seca. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a sacarnos del abismo del fondo y ponernos sobre las nubes. Él vino a darnos un lugar siendo peregrinos advenedizos. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque tu Señor te ha hecho bien. Y hoy el Señor quiere volver el alma de muchos y volverlas a su reposo y darnos el bien a todos. Yo les invito en esta tarde a ir delante de la presencia de Dios y pedirle al Señor Jesucristo que Él conforte nuestra alma, que Él conforte nuestra vida, nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude y que en esta tarde el Señor sea nuestro pastor y conforte, que vuelva al alma nuestra, que Él sea siempre nuestro Redentor. Y si hay alguien que hoy quiera pedirle al Señor que hoy le redima, pídaselo al Señor, búsquelo, acérquese, buscarle ahora mientras puede ser hallado. Oremos en el nombre del Señor.